Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga, bienvenidos a esta perla de la palabra, muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy vamos a compartir acerca de la necesidad del Espíritu Santo, nuestra mayor necesidad del Espíritu Santo. Dios tiene planes para cada uno de nosotros para darnos un futuro y una esperanza y para llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora. Dios quiere que vivamos vidas abundantes, vidas plenas, vidas bendecidas, prósperas en victoria. Y Dios también quiere que nos preparemos en esta vida para la eternidad que viviremos con Él. Pero para ello es necesario entonces, en primer lugar, estar preparados para la venida de Cristo como la novia que le espera. Pero también la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. La palabra también nos enseña que para vivir esas vidas plenas, abundantes, bendecidas, en victoria, que Dios tiene para cada uno de nosotros, necesitamos vivir en obediencia a la palabra, guiados por la palabra, y que necesitamos también, como dice Proverbios 4:23, guardar nuestro corazón porque de él mana la vida, y buscar el reino de Dios y su justicia primeramente para que todas las cosas nos sean añadidas, como dice Mateo 6:33, morir a nosotros mismos, como dice Juan 3:30, y otros temas parecidos. Pareciera que las demandas del reino de Dios para vivir en el reino de Dios en esta vida son extremadamente altas y extremadamente grandes. Sin embargo, Dios no nos ha dejado solos. Cuando Pablo escribe el capítulo 7 del libro de Romanos, nos habla acerca de la debilidad que nosotros tenemos para seguir las cosas espirituales, para vivir en el espíritu. Pablo nos habla claramente de una batalla, que con su mente quiere servir a Dios, pero encuentra otra ley en sus miembros que lo lleva cautivo al pecado, cautivo a la desobediencia a Dios, cautivo a no hacer la voluntad de Dios. Pero inmediatamente, al final del capítulo 7, Pablo exclama: ¿quién me podrá salvar de este conflicto? ¿Quién me podrá liberar de este conflicto? E inmediatamente entramos al capítulo número 8 de Romanos, donde nos habla de la vida en el Espíritu. Y Pablo dice algo que a veces se nos puede pasar desapercibido. En Romanos capítulo 8, versículo 26, dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. La carne evidentemente es débil, pero el Espíritu Santo en nosotros es el poder de Dios que nos ayuda para superar cada uno de los requerimientos, cada una de las direcciones que nos da la palabra de Dios. Cuando no tenemos al Espíritu Santo en nosotros, nos parece que los requerimientos de la palabra son extremadamente complicados, difíciles e inalcanzables. Pero cuando entendemos que lo que nos enseña la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y vivimos en una dependencia del Espíritu Santo, entonces nos vamos a dar cuenta que la vida en el Señor se nos facilita enormemente. No implica que no requiera esfuerzo, no implica que no requiera disciplina, pero vamos a tener con nosotros al Espíritu Santo que nos va a ayudar para hacer ese esfuerzo y para vivir en esa disciplina. La vida en Cristo no es posible vivirla por nuestras propias fuerzas. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 64, versículo 6, que nuestras justicias, que nuestras propias fuerzas son como trapos de inmundicia delante del Señor. Aparte de que la palabra de Dios también en Proverbios 16:25 nos enseña que hay caminos que a nosotros nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte, y todo ello nos indica que no podemos alcanzar la voluntad de Dios en nuestras vidas por nuestras propias fuerzas. De hecho, Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 nos enseña
que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y para hacer la voluntad del Padre necesitamos al Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo está disponible para cada uno de nosotros en la medida en la cual nosotros lo necesitemos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aunque son diferentes personas, son uno en esencia. Tener al Padre es tener al Hijo y al Espíritu Santo. Y tener al Espíritu Santo es tener al Padre y tener al Hijo. De tal manera que cuando Dios dice en su palabra que Él no nos dejará ni nos desamparará, lo que nos está diciendo es que Él nos dará su Espíritu Santo para que esté con nosotros para siempre. Y notemos esto que es importante. El Espíritu Santo no va a estar con nosotros solo para nuestra vida terrenal. El Espíritu Santo va a estar con nosotros y nos va a acompañar no solo en esta vida, sino en la eternidad. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, es para ayudarnos en nuestra debilidad, es para guiarnos, como dice Romanos capítulo 8, versículo 13, no solo para guiar, 13 y 14, no solo para guiarnos, sino para hacer morir las obras de la carne, para ayudarnos a vencer nuestros propios caminos que nos llevan a la ruina. Lo lógico es que comencemos a relacionarnos con el Espíritu Santo intensamente desde este tiempo. Y para eso nos ha sido dado. La palabra dice en Santiago capítulo 4, versículo 5, que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y si Él nos anhela celosamente, la respuesta obvia de cada uno de nosotros sería anhelarlo también celosamente. Y buscar la comunión con el Espíritu Santo, tener una relación con el Espíritu Santo, es no solo conveniente para nosotros, sino es una aventura que cada día nos va a llevar a darnos cuenta de cuán hermoso es el plan de Dios para nuestras vidas y cuán hermoso, delicioso es vivir en la palabra de Dios. La palabra, como ya mencioné en Romanos capítulo 8, versículo 26, nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Nos fue dado para ayudarnos en nuestra debilidad. Por el otro lado, Romanos 8, 13 al 14 nos dice que hagamos morir las obras de la carne por el Espíritu Santo, porque los hijos de Dios no somos guiados por la carne, sino somos guiados por el Espíritu. Y en Juan capítulo 14, versículos del 15 al 17, la palabra de Dios dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, haced mi voluntad, en otras palabras. Y yo rogaré al Padre y os daré el Espíritu Santo para que esté en vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Notemos que acá nos está diciendo que el Espíritu Santo es nuestro ayudador para caminar en la voluntad de Dios. Caminar en la voluntad de Dios significa entrar al reino. Entrar al reino significa vivir vidas plenas, bendecidas, abundantes y en victoria. La otra cosa es que el Espíritu Santo va a estar con nosotros para siempre. Para siempre, y para siempre es para siempre, por la eternidad. En tercer lugar, dice que el Espíritu Santo morará con nosotros y estará en nosotros. El Espíritu Santo, somos templos del Espíritu Santo de cada uno de nosotros, de tal manera que tenemos esencialmente al Espíritu Santo, y mientras más tengamos de Él, más vivamos de Él, porque en nosotros lo tenemos plenamente. Él está al 100% con nosotros. Ahora, nosotros necesitamos experimentarlo al 100% en nuestras vidas. Mientras más lo experimentemos en nuestras vidas y mientras más nos relacionemos con Él, mientras más le sigamos, mejor va a ser para nuestras vidas. El Espíritu, como ya mencioné, nos ha sido dado totalmente sin medida para que nos relacionemos con Él.
pero la relación con Él va creciendo en la medida en la que vamos avanzando en nuestros caminos en el Señor, en la medida en la que nos vamos relacionando más con Él, en la medida en la que vamos conociendo más de la palabra, en la medida que vamos conociendo más de la voluntad de Dios para nosotros y dándonos cuenta de nuestra debilidad o de nuestra de la ineficacia de nuestras propias fuerzas para caminar en la voluntad de Dios. Cuando somos conscientes de todas estas cosas, nuestra relación con el Espíritu Santo va a ir creciendo y pasando por lo menos 4 etapas. La primera etapa que pasamos en nuestra relación con el Espíritu Santo es en la salvación, cuando el Espíritu Santo quita la venda de nuestros ojos para que nos resplandezca la luz del Evangelio, nos convence de pecado, nos llena de fe en nuestro corazón para reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas, nos lleva a confesarlo, nos da una nueva naturaleza para que las cosas haciendo que las cosas viejas pasen y todas las cosas comiencen a ser hechas nuevas, y además nos hace templos de Él. Somos templos del Espíritu Santo, como dice la palabra en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Esa es la primera etapa en nuestra relación, pero con el Espíritu Santo. Pero la palabra nos habla de una segunda etapa, y es en el bautismo del Espíritu Santo, cuando recibimos poder para hacerle testigos, y eso implica un mayor nivel de obediencia y también la activación de los dones en cada uno de nosotros, como dice la palabra en Hechos capítulo 1, versículo 8. El tercer nivel de la relación con el Espíritu Santo es que somos llamados a tener continuamente comunión con Él, a ser llenos continuamente de Él. Y eso nos habla de una experiencia más plena, más abundante, más intensa, que podemos experimentar con el Espíritu Santo cada día de nuestras vidas. En Efesios capítulo 5, versículo 18, dice la palabra: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y en esta llenura del Espíritu Santo, cada día mayor, el Espíritu Santo nos va transformando en la imagen misma de Cristo, y el fruto del Espíritu se va manifestando mucho más en nosotros. Recordemos que 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, el Espíritu Santo nos está transformando de gloria en gloria en el carácter de Cristo. Y Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas las produce el Espíritu Santo en nosotros, el carácter de Cristo y el fruto del Espíritu, en la medida en la que más dependemos de Él, en la medida en la que más nos relacionamos con Él, en la medida en la que más vamos siendo llenos de Él, en la medida que vamos creciendo en la comunión y en la guianza de Él. Y finalmente, la meta es alcanzar la plenitud de Él, y alcanzar la plenitud del Espíritu Santo es a lo que se refiere Gálatas capítulo 2, versículo 20, cuando dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la vida terrenal, lo vivo en la obediencia al Hijo de Dios, en la obediencia a la palabra. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 27, nos enseña que Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Cuando estamos plenamente llenos del Espíritu Santo, también estamos plenamente llenos del Señor Jesucristo, y cada vez menos vivimos nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, la esperanza de gloria. Mientras más de Cristo haya en nosotros, más vamos a vivir la gloria de Cristo. Y vivir la gloria de Cristo es vivir en esas vidas plenas, bendecidas, abundantes y en victoria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hay una cuestión aquí muy importante, y es que la palabra de Dios dice que el Señor nos da el Espíritu sin medida, y que si nosotros le pedimos al Espíritu, al Señor que nos dé el Espíritu Santo, Él nos lo dará indudablemente, sin ningún lugar a dudas, efectivamente, de tal manera que
una mayor llenura, una mayor intensidad de la relación con el Espíritu Santo con nosotros está a nuestra mano. Solo se requiere, número uno, que lo pidamos, y número dos, que de acuerdo a lo que nos enseña la palabra, que la fe sin obras es muerta, que entonces una vez que pidamos nos relacionemos cada día más con el Espíritu Santo, le busquemos, tengamos comunión con Él, oremos, busquemos de la palabra, busquemos su dirección. En la medida en la que más nos acercamos a la palabra de Dios, más el Espíritu Santo va a estar con nosotros, revelándonos, enseñándonos, mostrándonos cosas en la palabra que de otra manera no las hubiéramos podido entender, apreciar, valorar y atesorar. De tal manera que tenemos a nuestra disposición un tesoro que es invaluable, un tesoro impagable y un tesoro que está a nuestro alcance con solo pedirlo y con solo desarrollar esa comunión y esa relación con el Espíritu Santo, y que para todos es una necesidad para no tomar decisiones equivocadas, para no tener fracasos, para alejarnos de la tentación, para que todas las cosas obren para bien de los que amamos a Dios, para ir creciendo cada día en la plenitud de la vida en Cristo. En fin, tenemos una necesidad infinita del Espíritu Santo, y lo tenemos a Él disponible para nosotros con solo acercarnos, buscar el acercamiento con el Espíritu Santo, meditando en la palabra, alabando, bendiciendo, orando, dando gracias al Señor, buscando la dirección del Señor. Todo eso el Espíritu Santo lo resuelve en cada uno de nosotros. Así que la exhortación en esta enseñanza es que busquemos cada día más del Espíritu Santo. Mire, a veces no necesitamos saber tanto del Espíritu Santo. Lo que necesitamos es anhelar del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se va a revelar a nuestras vidas de muchas y maravillosas maneras. Así que busquemos de todo corazón al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se va a manifestar cada día más en nuestras vidas. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga, que tengan un bendecido día, y si Dios lo permite, más tarde volvemos a compartir otra perla de la palabra para seguir edificándonos en nuestra fe, para que seguir creciendo juntos en nuestra fe en el Señor y en la vida abundante que Él tiene para cada uno de nosotros. Bendiciones, un abrazo y gracias por conectarse.